Nos visita Luca Bonfante, que es candidato a legislador porteño por parte del FITU, en la lista de cabeza Marina Biasi, y también secretario general del CEFIL, UBA, uno de los militantes que ha tenido mucho protagonismo también con las marchas universitarias del año pasado. Luca, querido, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bienvenido. Andan? Bueno, gracias. Tengo la sensación de que te vamos a tratar mejor que como te tratan en algunos medios a los que te invitan. Muy probable, muy probable. Está en la radio de las madres ya, me siento un poco más a gusto. Te sentís un poco más cómodo. Que en otros lugares más hostiles. Está muy bien. Está muy bien, acá no te vamos a preguntar ni hablar ni de charutos, claro, ni de cuántos trabajos tenés, ni de cuántas horas por día, cuánto te dedicas al estudio y cuánto al trabajo y esas Ningún cosas. problema igual, pero sí. Luca, querido, contame cómo estás, cómo viene el recorrido de la ciudad, qué estás viendo en estos días ya recorriéndola con la mirada de candidato, ¿no? Bueno, yo no sé cómo la ven ustedes, pero por lo menos lo que yo siento en estos momentos es que hay un desfasaje bastante importante en lo que sucede por arriba, en la política, digamos, en los medios de comunicación, y lo que sucede por abajo. Veo, de hecho, las principales redes sociales, los candidatos, y hacen así, ¿no? Medio teletubby, bailecitos, qué sé yo. Y después por abajo, la verdad que veo otras preocupaciones. En primer lugar, porque estuvo el dato inflacionario, el último, que ya se venía sintiendo, el dato lo confirmó. Y hay una situación compleja por abajo. De hecho, bueno, ahora empezaron las clases. Esta semana se cumple un nuevo aniversario de la primera movilización universitaria, el 23 de abril, se cumple un año ya de eso, y no hay clase que no empiece con el docente contando que la situación salarial es insostenible, porque están cobrando un docente con dedicación simple como un jubilado casi, o sea, muy poca plata. Entonces yo veo un desfasaje en el sentido de que la campaña electoral va a un ritmo, plantea unas temáticas, si está pintado o no el obelisco, y después por abajo hay otra realidad ligada a los alquileres, ligada a las jubilaciones, ligada al problema de los salarios, ¿no? Porque hay muchas paritarias incluso del sector formal que quedaron muy atrasadas a lo que es el dato inflacionario. Entonces, bueno, un poco ayer estuve en la Facultad de Arquitectura y Diseño, bueno, y estamos haciendo recorridas así en hospitales, universidades, y charlando un poco esa realidad que para nosotros tiene que meterse más en la campaña electoral, ¿no? Y un poco a empezar a hablar más de esa realidad y las peleas que se están dando, ¿no? Luca, después, bueno, va a haber movilizaciones también hoy, mañana, por el aniversario de la primera marcha, pero también porque el contexto y la situación universitaria y salarial, ¿no? Sigue estando resentida, afectada. Contame un poco cómo es la convocatoria, cuál va a ser el eje de la convocatoria. Bueno, yo de acá me voy a la facultad, además soy curso, y hoy va a haber jornada de clases públicas durante todo el día. Y paro, y mañana también, es decir, CONADU y CONADU Histórica, que son dos centrales gremiales muy importantes, están convocando al día de hoy y mañana jornada de movilización, y mañana seguramente, que es el 23 de abril, paro, y vamos a acompañar a los jubilados a su movilización, que hacen todos los miércoles al Congreso, y mañana va a Plaza de Mayo, digamos, y a mí me parece muy importante marcar lo de los jubilados porque ellos mismos dicen, ¿no? 1 de cada 3 pesos que sacó el gobierno para lograr este tan famoso equilibrio fiscal, bueno, se lo sacó a los jubilados. Bueno, entonces la universidad de los jubilados tenemos en última instancia el mismo enemigo, que ahora, bueno, con el nuevo acuerdo con el FMI está clara cuáles van a ser las prioridades presupuestarias del gobierno, y ahí entran las jubilaciones, chau, el presupuesto universitario, chau. Y se está pensando una movilización, una tercera movilización, ustedes recuerdan, estuvo la del 23 de abril, estuvo la del 2 de octubre, para la segunda semana de mayo, lo cual a nosotros nos parece muy importante volver a poner este tema sobre la mesa, porque también vemos que hay sectores del universitarios como que parece que se olvidaron la cuestión, ¿no? Se está diciendo que se está tratando una ley presupuestaria universitaria en el Congreso, entonces hay un sector, le voy a decir con nombre y apellido, el radicalismo, está apostando toda esa rosca y se olvidó del tema presupuestario, no lo mencionan, tiene sus candidatos que pasan por ahí, no lo mencionan. Entonces nosotros nos parece muy importante salir a la calle y hacerlo de la mano de los jubilados, ¿no? Que vienen peleando y vienen estando al frente de lo que para mí es la resistencia a este gobierno. Viste que, bueno, por supuesto en estas horas analizando mucho lo que pasa con lo que dejó en realidad la muerte del Papa Francisco. Se reflotaron muchos discursos de él, muchos comentarios en entrevistas, en exposiciones públicas, y una de las primeras, cuando fue aquel encuentro de la juventud en Brasil, habla de cómo el sistema, ¿no? De cómo este capitalismo del que habíamos ido o estábamos yendo,
afectaba a las dos puntas, ¿no? Aislándolas, a los jóvenes y también a los viejos. Entonces hablaba de la necesidad del compromiso de las juventudes y también de la necesidad de que los viejos no se callen, ¿no? O lo decía así, en palabra más, palabra menos, era el concepto. Y casualidad, digo, el año pasado, y la Argentina sirve como, me parece, ejemplo de eso, los que están marcando la agenda del reclamo y de la demanda, incluso empujando a la CGT, a las centrales obreras y demás, bueno, son los jóvenes estudiantes y los viejos todos los miércoles. Sí, ni hablar. Además, creo que contra cualquier idea de desechar a la vejez, ¿no? Porque la discusión de las jubilaciones va más allá también de la jubilación que perciben, que es 350.000 pesos por un bono, ¿no? Es una idea de descartar a las personas cuando llegan a determinada edad porque ya no sirven para el mercado laboral. Y yo, que voy todos los miércoles que puedo a bancarlos, cuentan también lo que está sucediendo con, por ejemplo, los remedios del PAMI, ¿no? Que recortaron los remedios que sirven para paliar el dolor, ¿no? O sea, es muy simbólico. Están paliando los remedios como la morfina, que sirven para sufrir menos, los están recortando. Y hay muchas personas que ya no tienen más nada que perder y van todos los miércoles a bancar la parada. Y por suerte somos cada vez más jóvenes los que vamos a bancarlos. Deberíamos ser mucho más de lo que somos. Por eso me parece importante, cada vez que se ponga el reclamo universitario sobre la mesa, poner el reclamo también de los jubilados sobre la mesa. Porque me parece que es momento justamente de empezar a ordenar un poco los patitos, ponerlos en fila y empezar a unificar los reclamos. Y yo no tengo ninguna duda que probablemente empiecen a salir sectores de trabajadores del movimiento obrero organizado a pelear por sus paritarias. Bueno, a ellos también tenemos que sumarlos, ¿no? Ahí me parece muy importante empezar a pensar y sacar conclusiones de los movimientos de resistencia que está empezando a ver, que ya empezaron el año pasado en el gobierno, para empezar a trazar una estrategia, digamos, en la calle. Después, efectivamente, en las elecciones, nosotros somos de izquierda, nosotros tenemos nuestras ideas, para nosotros en el Congreso tiene que haber gente que se plante, que no se venda, que sea consecuente, que no sea panqueque, que no sea tibia para denunciar las cosas que haya que denunciar, sobre todo en la legislatura, que es una inmobiliaria, hace 20 años ese lugar, y hay muy pocos legisladores que lo denuncian. La posición mayoritaria, a mi modo de ver, no la denuncia. Se han votado miles de negocios inmobiliarios, concesiones de tierras a precios baratísimos, y nadie lo sabe. Yo creo que salimos acá a la vereda a preguntar si alguien sabe que se votó en la legislatura, nadie lo sabe. Entonces me parece que ahí, pero en la calle, todos unidos, y ahí me parece no importa el carnet de afiliación política, hay que salir en unidad. Luca, te iba a consultar, vos sos candidato a legislador porteño. Sí, señor. ¿Ahí se puede pensar una agenda propia, vos como candidato desde la izquierda, de la ciudad, o se puede o no se puede escindir de lo que es una propuesta nacional? Es una buena pregunta. Para mí se puede, efectivamente. ¿Y cuál es en tu caso? Bueno, yo creo que hay reclamos puntuales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En muchos lugares ya se vienen peleando esas propuestas, es decir, no es que nosotros inventamos algo, pero por ejemplo ayer estaba hablando con Agustina, que es una compañera de labura en el subte, que me contaba la situación de los trabajadores del subte, que ustedes ya la saben, pero es un subte que tiene asbesto, que es un material cancerígeno, que ya se cobró la vida de varios trabajadores, que hay otros con cáncer. Y nosotros estamos viendo cómo aumenta la tarifa del transporte, aumenta el boleto, el servicio no mejora, y ahora además hay sarna en la línea B. Entonces, bueno, ahí tenemos... Sarna en la línea B, eso no lo sabía. Sí, hay sarna en la línea B, digamos, que afectó a trabajadores y también a usuarios. Entonces, aumenta la tarifa del transporte, los salarios de los trabajadores no mejoran. Entonces, bueno, nosotros ahí estamos diciendo que la empresa EMOVA, ex Metrovías, del Grupo Rogio, bueno, abra los registros contables de la empresa para saber a dónde va destinada las ganancias que juntan todos los días con el aumento, con el tarifazo que está llevando a cabo. Entonces, eso, por ejemplo, es de primer orden, la desabestización del subte, y que se hablan los registros contables de la empresa. Después la comunidad educativa también tiene un montón de reclamos. Nosotros siempre hablamos de las viandas. De hecho, Miriam Breckman, Alejandrina Barri en su momento presentaron un amparo por la calidad de los viandas en los colegios en el medio de la pandemia, porque era muy mala la calidad. Y hay pibes que de repente es lo único que tienen para comer durante todo el día. Entonces, bueno, son distintas peleas que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la pelea de los inquilinos, los alquileres es otra, digamos, pero yo me imagino una banca que sirva para amplificar esas peleas que ya se están dando, digamos. Entonces sí, yo creo que hay una agenda propia desde ya ligada a lo que pasa, ¿no?, a nivel nacional, porque aumenta la inflación, hay recorte presupuestario, eso se va a ver de lleno, ¿no?, en esta ciudad también. Estamos con Luca Bonfante, que es candidato a legislador porteño por el FIT Unidad y también secretario general del CEFIL UBA. Luca, te pregunto por último, en cuanto a lo que tiene que ver, vos recién hablabas, bueno, de la unidad en la calle, después de las diferencias,
¿Qué es lo que tiene distinto, para cerrar con eso, la propuesta del FIT del resto de las fuerzas, ¿no? Y bueno, sobre todo de las fuerzas oficialistas, ¿no? Que digo, en términos nacionales y porteños, que no saben todavía si unirse, no unirse. Bueno, por supuesto va a depender mucho también de lo que pase en la ciudad de Buenos Aires cuando sepan cuánto vale la Libertad Avanza y cuánto vale el PRO a esta altura, ¿no? Bueno, partiendo de lo que se estuvo charlando estos días, ¿no? La Argentina acordó, bueno, la Argentina no, el gobierno de Javier Milei acordó el acuerdo número 23 con el FMI. Ya empatamos a Colombia en cantidad de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y a nosotros nos parece muy importante fortalecer una oposición que se plante y que denuncie esas cosas. A mí realmente me preocupó lo que hizo el candidato Leandro Santoro en el año 2022 con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde él lo defendió, digamos, votándolo a favor. Incluso hubo otros sectores de su bloque que votaron en contra, diciendo que si no se votaba a favor iba a haber una corrida cambiaria y que para fortalecer el gobierno había que votar. Bueno, para mí eso no es momento de tibios, digamos. Incluso viendo el panorama internacional, no me parece que esa sea la vía. Entonces yo quiero fortalecer una posición que se plante de verdad, que no denuncie las cosas solo en campaña electoral y bueno, que sirva para amplificar estas peleas. Gracias, Luca, por la Gracias visita. a ustedes por el espacio. Gracias. Bueno, sigamos al cierre, ¿qué decís? Dos cositas que otro día podemos charlar con Luca, que lo escuchaba y pensaba, digo, porque siempre se habla de los libertarios como los que sedujeron a los jóvenes para la política en este tiempo de indignación, de ruptura. Y lo he visto con mucha sorpresa y atención a Luca en los medios, en otros medios, en los televisivos, discutiendo con la antipolítica, con expresiones digo que es un debate que podemos dejar abierto para de otro hecho, momento. Mi familia es tradición militante, mi abuela fue montonera, mi vieja militó en la JUM Medicina, mi viejo de izquierda, digamos, pero yo reivindico, como decía el papá de Pablo Grillo, la tradición militante que hay en este país. Bueno, y la memoria también, ¿no? Digo, y sería interesante, digamos, un debate entre jóvenes también, digo, porque no todo el militante político o el que se acerca a la política es libertario. Claro. Una cosita antes de irnos, recomiendo una nota en la BBC sobre la relación de Papa Francisco José Mario Bergoglio con Esther Baliestrino de Carriaga, fundadora de Madre de Plaza de Mayo, a quien se conocieron en la Esther era más grande, química, laboraban en un laboratorio acá por 11, ella tenía 35, él tenía 16 cuando entró como técnico, y él dijo, me enseñó a pensar. Digo, la relación de Bergoglio, luego Francisco, bueno, de Bergoglio con Esther de Carriaga está contada, ya se sabía, la conocíamos, aquello estamos en primo, pero la BBC hace una muy buena nota de ayer en Oliva. No, volver a insistir con la solidaridad con Roberto Navarro, que fue brutalmente agredido ayer en el centro 100%, sí, solidaridad con Roberto, que es una cobardía pegarle por la espalda, así como hicieron, y es grave, sí. Exacto, y ayer después de palabras violentas para con los periodistas, ¿no? Del presidente de la Nación, Javier Milei, lo cual en algún momento tienen que tomar registro que eso agita la calle, agita la violencia. Nos reencontramos mañana con un buen comienzo. Gracias, Luca, por venir. Gracias a ustedes. Gracias, Luca.